Al analizar el panorama político podemos ver que la economía mundial se contrajo un 3,5% en el 2020 y en este mismo año casi todos los países que fueron cubiertos por el Fondo Monetario tuvieron un crecimiento negativo, aunque esta recesión fue más fuerte en los países más pobres y la crisis redujo el PBI mundial en aproximadamente 1% y la inflación aumentó en 1,3% en el 2022. Asimismo, en el panorama político podemos ver de que luego de la invasión a Ucrania, Estados Unidos formó una alianza con los países occidentales para poder defenderse de los posibles ataques hacia Rusia. Y en esta asociación se vinculan los compromisos norteamericanos con la seguridad europea para defenderse contra Rusia. Y sabemos que China es un socio comercial y país aliado estratégico y sumamente importante para Rusia, y uno de los objetivos que tiene China es querer suavizar las sanciones económicas que tiene Rusia frente a esta invasión. Por el panorama social podemos ver que la pobreza aumentó en un 0,2% y esto afecta a la población mundial debido al incremento de los costos de los transportes, y en el 2022 345 millones de personas tuvieron un acceso restringido a las comidas y 44 millones de personas vivieron en pobreza mundial. En el panorama sanitario podemos ver que los principales países afectados por el nuevo COVID-19 fueron Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y México. Dentro del contexto social, el país se vio envuelto en muchos problemas y como consecuencia afectará a varias industrias en el Perú. La informalidad de empleo se encontraba en un 72,7%. En el contexto político, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha manifestado la posición de nuestro país por el ataque ruso a Ucrania, pero sin la adopción de medidas concretas. Esto ha sido criticado por la Embajada de Ucrania en Perú, que exige una posición más firme de nuestro país. En el tema sanitario, el sistema de salud tiene un limitado aseguramiento en salud, debido a que el 20% de la población no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria. El seguro social cubre solo al 25% de la población, el 5% tiene seguros privados de salud y el 50% tiene asistencia sanitaria estatal. Y en lo económico, el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta a la economía mundial y en el caso de Perú, los mayores precios del petróleo y granos han tenido influencia directa en los precios locales del transporte y los alimentos. La aceleración de la inflación en el Perú persistiría si se prolonga la guerra entre Rusia y Ucrania. En cuanto a los principales intereses económicos y comerciales en conflicto entre el bloque de Rusia-China con Estados Unidos y la Unión Europea, es importante empezar mencionando la postura de China, donde se considera que en este momento las principales economías deberían estar centradas en la recuperación post-pandémica, también así como en la recomposición de las cadenas de suministros mundiales. Y bueno, esta guerra no puede ser más inoportuna y dañaría los conflictos de vida de muchas personas en todo el mundo. Es así que la posición oficial de China ante la invasión de Rusia a Ucrania se podría resumir en que en la defensa clara de la soberanía e integridad territorial, existe una comprensión por la ansiedad de parte de Rusia ante el expansionismo militar de la OTAN. Y bueno, China a la moderación y a la búsqueda de una salida diplomática con implicación de la ONU. También tenemos que Rusia es uno de los principales exportadores en el campo energético. Y bueno, este tiene relaciones comerciales con China y con la Unión Europea. Es por ello que Estados Unidos estaría sacando provecho a esta situación ante las sanciones impuestas a Rusia, eh, en el excelente saldo energético en el sector energético o en la industria de la defensa que estaría obteniendo de esta guerra que estaría a considerar es que China está asumiendo el rol como sustituto económico de Occidente para Rusia, ya que los países han dejado de importar productos provenientes de Rusia y se le han impuesto sanciones que estarían perjudicándolo económicamente y China estaría asumiendo este rol. Por otro lado, existen también intereses con respecto a la moneda de finanzas. El dólar estadounidense ha dominado el comercio y las finanzas internacionales durante décadas. Sin embargo, China y Rusia estaban buscando formas de reducir su dependencia de esta moneda. Un claro ejemplo es lo que sucedió el 29 de marzo del presente año,
en donde China y Brasil establecieron un acuerdo bilateral para ejecutar reparaciones de comercio exterior en sus respectivas monedas, que son el real y el yuan, ¿no? En ese sentido, se disminuye la dependencia por el dólar americano y también se mina contra el poderío de la moneda, ¿no? Esta tendencia hacia la desdolarización tiene el potencial de socavar el papel del dólar como moneda de reserva global, como lo he mencionado hace un momento, y esto podría debilitar el poder económico de Estados Unidos, ¿no? También existe el interés por las inversiones en infraestructura, como por ejemplo la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, que China ha emprendido, ¿no? Este proyecto monumental conocido con tal nombre, lo que busca es conectar a más de 60 países a través de una red de comercio y cooperación, ¿no? Se extiende por Asia, Europa, África. Y es importante también mencionar que está cambiando la geografía económica mundial. No obstante, esta iniciativa ha generado preocupaciones en países occidentales como los Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea. Estas preocupaciones radican en el hecho de que los países receptores de los préstamos chinos para esta infraestructura pueden encontrarse en situaciones económicas difíciles, ¿no? Si no, en caso no pudieran pagar. Además, existe la preocupación de que China esté utilizando dicha iniciativa para promover sus propias empresas y estándares, lo que podría cambiar el equilibrio del poder económico global. Económicas, conflicto crea que el precio del petróleo incremente y por lo tanto el transporte de las exportaciones también. Cabe mencionar que a Estados Unidos no importa petróleo a Rusia y que de acuerdo a la OEC, Rusia exportó a China 70.9 billones de dólares, donde lo principal fue petróleo crudo. Además, según Crawford, la industria de fertilizantes está valorizada en 250 millones de dólares, una suma que afecta a la economía de la agricultura por su dependencia en los fertilizantes. Con respecto al ámbito político, Crawford dice que zonas como América Latina, Europa del Este y Asia Central dependen en Rusia para más del 30% de los principales ingredientes de los fertilizantes, generando una tensión en la adquisición de estos debido a los conflictos de Rusia con Ucrania que dificultan la compra. Según Siki, el presidente de Xi Jinping en su novena visita a Vladimir Putin vio un crecimiento del 29.3% de su acuerdo bilateral, lo cual equivale a 109.3 billones de dólares. Las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados sobre la guerra de Ucrania han acercado a Rusia a China, puesto que de acuerdo a Siki 2023, China reemplazó a Europa en ser el mayor comprador de productos de energía de Rusia, y Rusia aumentó su dependencia en China desde los chips de computadoras hasta carros. En el ámbito social, la escasez de fertilizantes afecta a la agricultura, especialmente la capacidad de adquirir productos, tanto por los precios altos de la inflación como la escasez de la producción, puesto que los fertilizantes son claves para una cosecha exitosa. Según Horowitz, la crisis de Ucrania llevó el índice de precios de los alimentos de las Naciones Unidas a su nivel anual más alto, y en el 2022 el número de personas luchando contra la inseguridad alimentaria aguda, es decir, una amenaza a su vida, llegó a ser 345 millones. Con respecto a las principales consecuencias económicas en el Perú, es importante mencionar que podría impactar los precios de los bienes básicos, en donde podría afectar el precio de los productos y las ganancias de las empresas peruanas que lo producen. Asimismo, afectaría las exportaciones, reduciendo la demanda de los productos peruanos y afectando las exportaciones del país. En tercer lugar, también podrían cambiar los cambios de alianzas, en donde reduciría las oportunidades para las empresas peruanas de acceder a nuevos mercados. Y finalmente, la disminución de las inversiones, en donde disminuiría la inversión extranjera del Perú. Por otro lado, con respecto a las consecuencias políticas, podría tener unas consecuencias especialmente con lo que respecta a las relaciones diplomáticas comerciales en los países. En segundo lugar, la seguridad regional, en donde podría tener consecuencias políticas y económicas del Perú, y las influencias de terceros, en donde esto podría ser afectada por la soberanía del país y su capacidad de tomar decisiones independientes. Con respecto a las consecuencias sociales en el Perú, es posible que se produzca un aumento de migración hacia otros países, incluyendo el Perú. En segundo lugar, también generaría un impacto en el turismo internacional, afectando la economía peruana. En tercer lugar, podría tener un impacto en la cultura peruana y en las relaciones entre diferentes grupos culturales en el país. Y si el conflicto afecta a la cooperación internacional entre países, podría implementar programas sociales. Actores internacionales involucrados, entre los más destacados son la Comunidad Andina, conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y la Alianza del Pacífico, entre ellos Chile, Colombia, México y Perú. Ambos buscan fomentar el comercio entre los países miembros y el resto del mundo.
Como organismos internacionales tenemos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo. Por último, entre los estados más involucrados tenemos Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Adicional a los actores principales ya comentados, tenemos los bloques comerciales, los cuales son acuerdos intergubernamentales que tienen como propósito brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la reducción de los obstáculos al comercio. Ejemplo, Mercosur, APEC, EFTA y LS Pacífico. Por otro lado, tenemos las corporaciones, los cuales son actores fundamentales del mundo globalizado que organizan y definen territorios y poblaciones que también estructuran subjetividades. Con respecto a los principales indicadores agrícolas, en primer lugar tenemos la tecnología e innovación, el cual genera un impacto significativo en la productividad y en la competitividad del sector. Asimismo, la producción agrícola, el cual produce una amplia variedad de productos como el café, caña, etcétera. Con respecto a las exportaciones, es un indicador muy importante ya que incrementa la economía del país. Por otro lado, la superficie cultivada que presenta el Perú es aproximadamente 33 millones de hectáreas. Por otro lado, en la relevancia del Producto Nacional tenemos la contribución al PBI, el cual según el Banco Central de Reserva del Perú considera que el sector agrícola presentó el 7.7% del PBI nacional. Con respecto a la generación de empleo, el INEI en el 2021 brinda que el sector agrícola empleó alrededor de 3.3 millones de personas. Seguido a ello, la seguridad alimentaria es una producción agrícola fundamental para poder garantizar la seguridad alimentaria del país. Finalmente, la diversidad de los cultivos es importante ya que cuenta con amplia variedad en lo que le conviene al país con una mayor diversidad agrícola en el mundo. Con respecto a la relevancia de generación del empleo del país, tenemos en primer lugar el empleo directo, el cual son las personas aquellas que trabajan directamente en lo que es agrícola y presentan un 25.5% de la población económica activa en el país. En segundo lugar, tenemos el empleo indirecto, el cual se genera como los de transporte, agrícolas y del comercio. El emprendimiento agrícola también es un sector en que muchas personas pueden emprender y generar empleos por su propia cuenta, y la igualdad de género también es muy importante debido a que muchas mujeres trabajan en la agrícola como trabajadoras familiares no remuneradas o empleadas. Por otro lado, también las principales empresas del sector son como Camposol, Gloria, Damper, Agroindustria Pomalca y Grupo Romero, en donde más adelante se estarán explicando cada una de ellas. El sector agrícola es muy importante en la economía del Perú y sus principales regiones exportadoras son las siguientes: Amazonas, que produce la principal productora de café y cacao en grano; La Libertad exporta y produce lo que es espárrago, uvas y mangos; Ica, uvas de mesa y vino en el país; Lambayeque, que produce lo que es espárragos, mangos y arándanos; Piura, su principal productora de mangos en el país; Arequipa, que es la principal productora de palta y aceitunas. El sector agrícola es muy importante en la economía del Perú y sus principales regiones exportadoras son las siguientes: Amazonas, que produce la principal productora de café y cacao en grano; La Libertad exporta y produce lo que es espárrago, uvas y mangos; Ica, uvas de mesa y vino en el país; Lambayeque, que produce lo que es espárragos, mangos y arándanos; Piura, su principal productora de mangos en el país; Arequipa, que es la principal productora de palta y aceitunas. Ahora vamos a hablar sobre los principales destinos para el sector agrícola en el Perú durante los meses de enero y febrero del 2023. En primer lugar, tenemos que Estados Unidos es el principal destino con una participación de mercado del 40%, seguido por Países Bajos con 35%. A esto le siguen países como México, España, China, Ecuador y otros, llegando a un total de 1.681 millones de dólares. Ahora hablaremos sobre los competidores internacionales, en los cuales en Chile los productos más competitivos contra el Perú son arándanos frescos, las uvas frescas y las paltas frescas. Para Ecuador tenemos a las bananas, al cacao en grano y el café. Y en Bolivia tenemos productos como la quinoa, las nueces de Brasil y el café. Y finalmente en Colombia tenemos a las bananas y el cacao. En cuanto a la inversión extranjera directa al sector agrícola en Perú, tenemos casos como por ejemplo Lima Grain, el cual es una empresa francesa dedicada a la producción y comercialización de semillas y productos agrícolas, y en el 2017 invirtió cerca de 25 millones en una planta de producción de semillas en Perú.
A continuación tenemos a Chiquita Brands, que es una empresa estadounidense dedicada a la producción y comercialización de frutas, incluyendo plátanos, y en el 2019 invirtió 20 millones en Perú para expandir su negocio de exportación de plátanos. A continuación tenemos a United Export, la cual es una empresa australiana dedicada a la producción y comercialización de frutas frescas, donde en 2018 invirtió 16 millones en Perú para ampliar sus operaciones de cultivo y exportación de arándanos. Después de esto tenemos a Dole Food Company, la cual es una empresa estadounidense dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas, y en 2020 invirtió cerca de 30 millones en Perú para ampliar sus operaciones de cultivo. Eh, Finalmente tenemos a Fresh Del Monte Produce, en la cual es una empresa estadounidense dedicada a la producción y comercialización de frutas y hortalizas frescas, y también en el año 2019 invirtió cerca de 23 millones en el Perú para ampliar sus operaciones y exportación de piña. La relación entre China y Rusia es fuerte y se expone explícita en el vínculo de comercio que viven entre ellos contra el Occidente. De acuerdo a Koristikov, Rusia es para China una fuente singular de recursos y experiencia que adquirir independientemente sería muy costoso y doloroso. Gozan de relaciones beneficiosas. Para China, adquirir la experiencia y conocimiento de cómo Rusia viene sobrellevando las sanciones, restricciones y controles de Estados Unidos es muy interesante. Asimismo, de acuerdo a Koristikov, Estados Unidos tiene listado a China y Rusia como adversarios estratégicos en todos sus documentos estratégicos, y la Unión Europea adopta un similar foco listando a China como un rival sistemático en sus revisiones estratégicas desde el 2019. Debido a la guerra de Rusia con Ucrania, el precio de petróleo ha incrementado exponencialmente. Rusia es el principal proveedor de petróleo de la Unión Europea, y en el caso de Estados Unidos, estos no importan petróleo de Rusia. Cabe resaltar que, de acuerdo a Seeking, China reemplazó a Europa en ser el mayor comprador de productos de energía, y según la OEC, su principal exportación de Rusia a China fue el petróleo. Esto aumenta los precios de petróleo por la escasez del insumo, la demanda creciente, siendo el principal transportador el petróleo para todas las maquinarias y la mayoría de medios de transporte. Para países como Perú, el efecto en los precios, no solo de la gasolina, sino también en la inflación de los productos, es aún mayor. Por lo cual, si la base de transporte de los productos se encuentra en escasez, sufrirán los precios de transporte, afectando los ingresos de la agricultura, incrementando los precios e incluso a afectar una reducción de exportaciones para empresas menos establecidas. Por otro lado, los fertilizantes rusos son la fuente principal de fertilizantes del mundo, y para Perú no es la excepción. De acuerdo a Crofol, esto es una debilidad para Perú, que llegó a ser el exportador número 1 de blueberries, exportador clave en palta, espárrago, alcachofa y mango, además de ser la industria que para el país significa $10 millones en el año. Con respecto al análisis FOA, dentro de Fortalezas, el Perú cuenta con acuerdos comerciales con diversos países. También las medidas implementadas para mejorar la calidad e inocuidad de productos agrícolas. En oportunidades se encuentra el aumento de exportaciones debido a la creciente demanda de productos agrícolas que tiene China y la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales en países orientales para ampliar la presencia de Perú en ese mercado. En debilidades tenemos la dependencia de fertilizantes rusos, y el Occidente califica a China y Rusia como rivales estratégicos. Y en amenazas tenemos el aumento de precios en el petróleo. Conflictos entre Rusia y China puede afectar la demanda de productos agrícolas peruanos, y los efectos de cambio climático puede limitar su capacidad de producción. En cuanto al análisis FOA, podemos determinar que Perú es una nación bastante afectada por la coyuntura actual entre estas facciones, debido a que es un país que depende de commodities como petróleo y gasolina. Los altos precios de estas materias primas afectan directamente al Producto Bruto Interno de la nación y producen incertidumbre en la sociedad debido a los altos precios de energía. Más de 1000 casos de criminalización de ellos, por lo menos el 70%